Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a La Semilla Podcast. Vamos a seguir en el estudio de Efesios 2, ¿no? Capítulo 2, versículo 2. Y bueno, con el tema que habíamos dejado en el episodio anterior, y vamos a seguir. Hoy día vamos a hablar de temas un poco más complicados. Muitos não, quizás no entenderán, pero es la verdad. Y estamos hablando del príncipe de la potestad del aire. Y sus influencias sobre sus seguidores. El liderazgo, ¿no?, de este príncipe afecta completamente a la sociedad, porque está siendo conducida por este príncipe. Y Satanás ahora es el príncipe de este mundo. Pablo está afirmando, hasta que Jesús lo eche fuera. Eso está, usted puede leer en casa, San Juan, capítulo 12, versículo 31. Y mientras Jesús no le eche fuera, él seguirá actuando como tal, como príncipe, como el gobernante, ¿no? El gobernante. La potestad del aire, a autoridad. Potestad siempre está relacionado con autoridad. La potestad del aire es una esfera o es una referencia a las hordas de demonios de Satanás que existen en la esfera celeste. Aquí vamos a aclarar. Muchas personas dicen que Satanás está en el infierno. Es una mentira. Es una mentira. Su cuartel general es en el aire, en la atmósfera. Y él tiene un ejército que se llama demonios. Son sus soldados. Y ellos operan en la esfera celeste. Nosotros tenemos que entender eso. El infierno, hermanos, donde Satanás será lanzado, aún no fue inaugurado. Porque ¿quién va a inaugurar el lago de fuego, que es el infierno? Justamente Satanás. Es el falso profeta, y la bestia. Nadie sabe dónde está ese lago de fuego. Pero sí, en un lugar de tormento temporal es el Hades. Por supuesto que ele pode ir, ele é um espírito, não? Ele pode ir aí visitar as pessoas que estão aí, pero ele está em el aire. Em el aire. Isso temos que entender. Por supuesto que seus demônios estão esparcidos por todo o mundo, mas Satanás, su trono, é el aire. Então, temos que entender isto. Pablo tiene en mente aquí cuando él habla Efesios 6:12. Lea, Juan, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esos Pablo está se refiriendo, porque está ahí, tenemos que leer la Biblia, Durante el tiempo presente, él y su hueste demoníaca dominan, presionan y controlan a toda persona que no sea salva. No es para ofenderles, queremos advertirles que la persona que está fuera del reino de Dios está bajo el dominio de Satanás. Es la personificación de la muerte espiritual, porque es la personificación de la rebelión en contra de Dios, y así también es el sistema que ha forjado. Entonces, ese sistema que nosotros estamos viviendo fue preparado, fue idealizado ¿por quién? Por Satanás. Por Satanás. Y las personas que no recibieron a Cristo todavía están bajo el dominio de Satanás.
E essa é uma realidade. Os 3 elementos que caracterizam o sistema atual deste mundo são o humanismo, materialismo e o sexo ilícito. Ujú. ¿Qué es el humanismo? El humanismo coloca al hombre por encima de todo lo demás. Ujú. Ese es el humanismo. El hombre es la medida y el fin de todas las cosas. Cada hombre es su propio jefe. No se somete a ningún líder, ¿no? Su propia norma de rectitud y su propia fuente de autoridad. Ese es el humanismo. En resumen, cada hombre es su propio Dios. Ujú. Es peligrosísimo esta filosofía, perigosísima. La segunda, el materialismo. El materialismo atribuye un alto valor a las cosas físicas, en especial el dinero, porque es el medio para adquirir todas las demás cosas físicas. Por eso trabajan hasta morirse. Eso es materialismo. Y por último, hemos dicho que 3 cosas caracterizam este sistema que é dominado por Satanás: o humanismo, o materialismo e o sexo ilícito. A perversão sexual domina a sociedade ocidental moderna, como ha dominado as outras sociedades desde os primeiros ou desde os períodos mais envelhecidos de las antiguas Grécia e Roma. Isso aqui é um reflejo de lo que se vivió en Grecia y Roma. Ujú. ¿Qué es lo que derrotou ou destruiu os grandes impérios? Foi a perversão sexual. Esto derrumba qualquer governo. Ujú. Y hasta ahora vemos, ¿no? En el poder, con gente que puede tener mucho dinero, mucha fama, todo caen por estas cosas, ¿no? Uhum. Existe. Todos os imperadores caíram por esto, por causa da perversão sexual. Então, devemos ter muito cuidado. E isso é o que nós vemos cada dia na tele, ¿verdad? Ujú. En los noticieros. Claro, está lleno de esas cosas, ¿no? Sí. Ao lado da apelação humanista, ao interesse egoísta e a apelação materialista, ao engrandecimento individual, porque todo materialista é egoísta, a corrupção sexual se utiliza para fomentar e persuadir praticamente em todos os campos da mercadotecnia, a partir da indulgência em todos os apetitos da carne. Parece que é a suma, não? Humanismo mais materialismo é igual a perversão sexual. Entonces, en estos 3, bueno, la Biblia le llama idolatría, pues, ¿no? Justamente. Idolatria, Ya puede ser el hombre, las riquezas, o la avaricia. la avaricia. La avarícia, Ujú. a Bíblia diz que a avarícia é idolatria. Ujú. E onde há idolatria, há perversão sexual. Claro. Ujú. Uno vai de la mano, não? Claro, uno va de la mano con el otro. Sim, é assim. Siempre. Esse truviriato representa o espírito de nossa época, que já hemos falado anteriormente, Ujú. e a corrente atual deste mundo. Ujú. Essas 3 coisas é o motor, como motor Ujú. que move esta sociedade que está bajo o domínio e o liderazgo de Satanás. A palavra príncipe em grego é el archón. 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 Uhum. Ujú. Então, Satanás é o archón que governa sobre este sistema do mundo. Ele que manda, ele ordena, e os demais têm que Obedecer. obedecer. Não é que necessariamente todas as pessoas não salvas tenham a Satanás em seu interior, ou todo o tempo estejam possuídas por demônios, pero tanto de maneira consciente como inconsciente, estão sujeitas à influência de Satanás. É por isso que o pecador tem que huir de quê? Desse sistema, dessa influência satânica, posto que participam de sua natureza de pecaminosidade e existem na mesma esfera de rebelião contra Deus. Tanto, esse é o problema, que Satanás é um rebelde.
y lleva a las personas a rebelarse contra Dios. Responden de manera natural a su dirección y a la influencia de sus demonios. Se encuentran sintonizados en la misma longitud de onda espiritual. Eles são energizados. As pessoas que não têm a Cristo, a qualquer momento podem ser influenciadas a hacer qualquer coisa, porque Ele nos induz a hacer. A igual que este mundo, el aire sobre el que Satanás tiene potestad, poder, autoridad y control representa la esfera donde se movilizam los demônios. Há gente que não les gusta hablar de demônios, pero nosotros não devemos tener medo a ellos. Pero nosotros não podemos ignorar a existência de ellos. Eso es una realidad. Aire pode utilizar-se aqui, em este contexto, em sentido metafórico, como quando falamos de um aire de expectação. Ai, fulano está com um aire de curiosidade, um aire de interesse, não? Sempre vamos escutar essas expressões. Em este contexto, mundo e aire seriam quase sinônimos, porque ambos representam um reino. Mundo e aire representam um reino, uma esfera ou campo de ação e influência. Este caso seria uma referência ao campo das ideias. Tu podes nombrar alguma coisa que hace parte do campo das ideias? Las filosofías, las enseñanzas que se dan en este mundo, ¿no? O sea, também há certos razonamentos, ¿no? Por exemplo, o comunismo. Também o comunismo. O comunismo, o socialismo, porque o socialismo, quem é o Deus? Não há Deus dentro do socialismo, muito menos dentro do comunismo. Claro. Não? Que são iguais. Quem é su Deus? É o governante. Por exemplo, em Coreia do Norte. Claro, tienen que adorarlo, ¿no? Adorarlo. En China. Ahí todos tienen que adorar. Claro, ¿no? Y mucha gente no cree eso, ¿no? No cree eso. Sí, por eso, Juan, un cristiano no puede ser comunista ni socialista. Claro. Porque el comunismo es una filosofía ateísta. Donde no existe Dios. Claro, al final, pero el Dios es el... La religión es el Estado. Y el Dios es el que está gobernando el Estado. Claro. Eso nosotros tenemos que entender. Hay muchos creyentes que defienden el comunismo, el socialismo. No, Dios no está ahí. Ellos odian a Dios y todo lo que se refiere a Dios. Y eso es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, la otra vez veía un video, ¿no? Un documental de un hombre que logró captar la señal de Corea del Norte, ya con un sistema que hizo, y ahora tiene un canal de YouTube donde pasa toda la programación de Corea del Norte, y ahí se ve cómo es que en un momento del día pasan todas las cosas del gobierno, ¿no? Del Estado, más que nada militares, y se ve como en un momento todos tienen que adorar al gobernante, ¿no? Que ahora está, entonces... Y eso es cierto, ¿no? Y si quieren verlo, lo vamos a poner ahí en el episodio, en la descripción del episodio, para que vean también que es cierto, ¿no? Ahí he leído en un informe misionero que una familia, la policía encontró una familia que era creyente, llevar a un niño preso de 4 años, que no puede, lo encontraron con una Biblia. Claro, ya no hay límites, ya no hay límites. ¿Cómo puede prender un niño de 4 años que no sabe ni lo que está pasando? Es inocente. Eso es una brutalidad y lamentablemente muchos cristianos defienden el comunismo y el socialismo. Entonces hemos visto que mundo y aire acá son sinónimos y se refiere, es una referencia al campo de las ideas, al campo de las creencias y las convicciones sobre las que Satanás opera en la actualidad como príncipe. Sabes que las creencias, por eso debemos tener mucho cuidado con las creencias. Hay muchas creencias hoy dentro de la iglesia. La persona acepta a Cristo, pero sigue practicando. Entonces,
creencias, convicções, e todo esto hace parte del mundo donde Satanás opera. Ujú. Por exemplo, há gente que crê que passar huevo sana, Claro. Ujú. passar cuy sana, Ujú. que orine é bueno. Ujú. Isso não se pode, isso faz parte do mundo de Satanás. Então devemos ter muito cuidado. Já, se hemos salido de aí, não temos mais que estar correndo algo de él. Claro. O sea, acá la Biblia nos habla de cosas que tenemos que razonarlas, ¿no? Que pensar, que hallar la razón. Y a veces a nosotros nos etiquetan de ser fanáticos, creemos en cosas sin razón, sin nada, pero estas personas más bien creen en cosas que no tienen sentido. Por eso es que Sí. Dios odia esas cosas. Sim, é uma afronta contra Deus. Ujú. Correr algo da natureza em vez de adorar a Deus, não? Por exemplo, Pablo condena isso em Romanos 9, que deixaram de adorar a Deus, Ujú. não, como Criador, para adorar a Las criatura. criaturas. Ujú. Também isso, como les dije antes, a idolatria está metida em todas essas crenças. Ujú. Muitas outras crenças que nós poderíamos nombrar, mas vai tomar muito tempo. Sin embargo, não é o que Pablo tem em mente aqui, ou em Efésios 6:12, que já hemos leído, não? Que habla de uma hierarquia que há em el mundo espiritual satânico. Eles são bem organizados, Juan. Ele está pensando mais bem em el hecho de que Satanás governa sobre a potestade, ou seja, sobre los demônios. Ujú. Sobre os demônios que ocupam el aire, ou seja, a esfera celeste, Ujú. el segundo cielo. Isso temos que aclarar. A esfera celeste que rodeia a terra. Então, Satanás, os demônios estão em todos os lugares, porque são espíritos. Claro. Eles se metem em corpo de pessoas, se metem em corpo de animais. Em qualquer lugar ele pode se meter-se, porque é um espírito. Eles são espíritos. Ujú. É seu exército. Muito bem. E aqui já hemos visto que Satanás governa sobre estes demônios. É seu jefe, é seu líder. Ujú. Os homens não são livres e independentes, senão que são objeto de um domínio total por parte de las huestes del infierno. Mm. ¿Sabes qué? Eso estamos hablando de quien aún no ha recibido a Cristo. Porque si somos cristianos, se supone que todo esto ya no tiene que ver con nosotros. No, ya no. No tiene Ujú. nada que ver con nosotros. Los cristianos están bajo el control del Espíritu Santo. Ujú. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, como Pablo hace énfasis en el versículo 2, que un tiempo hemos andado así, Ujú. sobre la influencia, sobre el control de Satanás, pero hoy no. Andar siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, equivale a pensar y vivir de acuerdo a las conjecturas, ideologías y normas sobre las que el pecado y Satanás tienen control, y ser dominados por seres malignos sobrenaturales, o sea, seres espirituales de maldades que Pablo habla, ¿no? El fin supremo o el deseo de Satanás, o que Satanás tiene con los hombres, no solo es hacer que hagan cosas malas, porque la carne, nuestra voluntad, Ujú. ya se encarga de esto, ¿no? Por sí sola, nuestra voluntad Ujú. se encarga, es responsable de esto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? Es que piensen y crean cosas malas, en especial con respecto a Dios. Entonces, el propósito de Satanás no es que la gente haga las obras de la carne, sino que eles crean Ujú. cosas contra Deus. Ele pone el hombre en contra de Dios. Dios. Ujú. En contra de Dios. Muy bien, entonces ese es el propósito de Satanás. Ya, entonces eso vemos, ¿no? Que
que así como que Satanás pone en contra a las personas, en contra de Dios, no podemos esperar que nosotros seamos aceptados en este mundo, ¿no? Entonces ese es el problema, que muchas veces nosotros queremos ser aceptados cuando el mundo va a estar en contra de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos en este programa. Esperamos que haya sido de mucha bendición y vamos a seguir hablando en el siguiente episodio sobre este tema, ¿no? Que está muy interesante también. Estamos viendo cómo es que todo este mundo, todas las cosas que se están haciendo en este mundo, hacen más creíble la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice una cosa y el mundo lo está afirmando hoy en día con todas las cosas que se están viendo. Entonces, aunque quieran desautorizar la Biblia, vemos cómo es que todo lo que decía la Biblia se está cumpliendo, porque las personas son las mismas, siempre fueron las mismas. Y está siguiendo el mismo camino, ¿no? Eso, entonces vamos a seguir en el siguiente programa hablando sobre este tema y no se pierda tampoco el siguiente programa. Les animamos a que se suscriban, compartan este episodio con otras personas y que también nos escriban cualquier duda, pregunta sobre este tema o sobre algún otro tema. Nosotros estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. Nos vemos en la siguiente semana y bendiciones.